Buenos días a todos. Buena mañana, luego de tanto trajín que hemos tenido de una forma u otra. Aquí ya estamos con la profesora Audrey Tapia, que nos ha venido apoyando. Es importante señalarles a todos ustedes que este ejercicio ciertamente nos compete a nosotros como universidad. No obstante, la organización, el organismo, no nos puede decir esto lo ponen, esto no lo ponen, sino somos nosotros mismos. Sin embargo, pues como ejercicio, como una práctica previa a lo que nos corresponde hacer, es de suma importancia para que podamos detectar dónde es que no comprendemos, dónde tenemos que reforzar para que el PMI que vamos a entregar realmente respondan a los resultados de la autoevaluación. En el día de hoy, la profesora Audrey va a compartir con ustedes en el sentido de reorientar algunos de los ejercicios prácticos. No todos se podrán presentar, se seleccionarán algunos, se presentarán algunos, y con ese que se presenta como ejemplo, que nos sirve a todos nosotros, a todas las unidades, para hacer los ajustes correspondientes. Bienvenido, viste, por ahí está Mirna Flores, está Laviex, está Darien Consuelo, Rusia. Entonces, bienvenidos a todos y bueno, iniciamos esta jornada. Ella va a compartir pantalla con todos nosotros. Gracias por la introducción de la profesora Gladys, y vamos a mantener el video, más que nada siempre por optimizaciones del pero como bien mencionó la profesora Gladys, en el día de hoy queremos hacer las conclusiones sobre lo que es el tema de la construcción y el enfoque del plan de mejoramiento. Vimos en la sesión del lunes que hay elementos que hay que considerar, lo pueden siempre volver a repasar a través de las diapositivas que se les ha enviado, pero elementos fundamentales que deben considerar sobre todo es los resultados de la autoevaluación. Ya también el lunes se han hecho los avances de que en algunas unidades tienen sus propios resultados de la autoevaluación. Y con eso podían realizar lo que vamos a ver. Por favor, al final, cuando terminemos, vamos a ver de dos grupos por temas de manejo de tiempo. Vamos a ver dos grupos. Y recordemos siempre, el contexto del análisis le pertenece a la universidad. La universidad conoce su visión, su misión, ya tiene su plan de desarrollo institucional y por lo tanto, el punto de vista de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas representa el contexto interno de la universidad. No obstante, en lo que es la guía de autoevaluación se les hizo la recomendación, porque está estipulado que lo pueden hacer, es establecer las prioridades y se recomienda el análisis con la matriz de Eisenhower. Después, el día miércoles, volvimos a ver el tema de la construcción del PMI, que esto sí es fundamental en lo que es la entrega, de acuerdo a lo que establece la reglamentación, que también está definido en la guía de autoevaluación. Entonces vimos que muchos el día miércoles, cuando estábamos haciendo las explicaciones del taller, muchos decían, sí, esto hay que corregirlo, esto otro hay que corregirlo. Así que también vamos a revisar por lo menos la construcción de uno y entonces ya con eso quedan, porque es lo que mencionó la doctora Gladys. Estos insumos son de trabajo para ustedes. Son las recomendaciones es que precisamente los talleres deben ocasionar otras jornadas de debate, otras jornadas de organización, pero son propias de la universidad. Entonces, vamos con la parte de los lineamientos finales del PMI. Y precisamente cuando veamos las revisiones, podemos ver cómo estas observaciones, correcciones, o más que nada aspectos para mejorar, deben ser conjugados con
lo que establece la reglamentación. Bien, gracias. Entonces, esto es lo que hemos hablado del preliminar, de que el tema de los pasos que hay que tomar, la estructuración, el aseguramiento de la coherencia, vimos los componentes y vamos a ver este tema fundamental cuando ustedes estén elaborando el PMI, porque hemos llegado al punto de que a través del FODA y de la matriz pueden estar tomando decisiones, pueden incluso elaborarlos, pero hay un tema que viene posterior, porque una vez que se obtiene la reacreditación institucional, todos los actores que se involucraron en el PMI deben conocer sus alcances y deben conocer el grado de responsabilidad. Por eso es que es importante cuando se construye el PMI esa definición de los actores que van a estar involucrados. Pero al mismo tiempo, una vez que el PMI son aprobados a través del otorgamiento de la reacreditación, entonces empieza esa difusión y comunicación del PMI y finalmente es vamos a ver la presentación del PMI. Bien, estamos haciendo el recorrido. Estamos viendo que los PMI son conjuntos de proyectos y actividades planificadas internamente por las universidades. O sea, a través de todo el proceso, incluso ustedes mismos han podido ver determinado ya ante su autoevaluación cuáles son los aspectos que pueden estar marcando el PMI. Incluso tienen el plan de desarrollo institucional. Eso también va marcando un norte que debe tener una coherencia y correspondencia con los planes de mejoramiento institucional. Pero hay algo fundamental, que esos proyectos y actividades están planificadas internamente dentro de la universidad. Entonces, cuando estamos haciendo la entrega y propuestas de PMI, hay que recordar que esos son puntos que también mencionamos el día miércoles, en la revisión de la entrega del informe, cuando se haga la visita por los pares externos, precisamente los PMI deben tener una correspondencia con el informe de autoevaluación de la universidad. Por eso es importante todo el ejercicio que ustedes están haciendo. Es importante la lectura constante de la matriz y sus indicadores y los estándares. ¿Por qué? Porque ellos son los que le van a ustedes a sustentar esos PMI también delante de la visita de los pares. Por lo tanto, siempre recordando que eso es parte de la entrega del informe de autoevaluación institucional. Dentro de la reglamentación se establece que el CONAU para una revisión de forma. Es decir, vamos a dar un ejemplo, que en el informe de autoevaluación usted mencionó que está presentando 8 PMI, pero cuando revisamos la impresión de los PMI, que vamos a ver lo que deben ser impresos, solamente aparecen 6. Entonces, se le hace la observación a la universidad de que aclare si son 8 y dejaron de imprimir 2, o si son 6 y fue un tema de redacción. Esto es lo que uno denomina una revisión de forma, ¿ok? Y eso es bien importante, que cuando el equipo que está haciendo la elaboración del informe esté haciendo constantemente un cotejo de los documentos que se están entregando. ¿Por qué? Porque esto lo establece y se recibe el informe para verificar que cumple según lo establecido en lo que indica el modelo de evaluación y se comunica a la universidad. Pero es importante que la revisión es de forma, no es de contenido, no es de fondo. Eso es un tema que le compete a cada universidad. También la universidad, entonces, con los PMI, la universidad es la responsable de promover la participación de la comunidad universitaria en el proceso de mejoramiento continuo y garantizar el cumplimiento de los proyectos y sus actividades en los periodos propuestos. Fíjense lo relevante e importante que empieza a ver esa consecución lógica de los tiempos y las actividades. Porque la universidad, ante una actividad, puede, por no cumplida, puede ocasionar que el proyecto no se complete.
Y eso es algo importante, ese examen, revisión continua, ahora que están en este proceso de esa secuencia lógica de las actividades y los recursos que se necesitan y sobre todo la valoración del tiempo en las cuales ustedes lo van a realizar. Por tanto, es que se establece que el PMI, por lo tanto, es el conjunto de acciones de mejora que las unidades académicas y administrativas se plantean como resultado de la autoevaluación. Y aquí hay un actor que empieza también a surgir en los procesos de autoevaluación, que es la parte administrativa. Es un punto que está contemplado dentro de los indicadores de la matriz, todo lo que es políticas institucionales y todo lo que se refiere, por ejemplo, al tema de infraestructura. Entonces, es importante que también la universidad considere el equilibrio sobre la construcción de sus PMI, pero recordamos siempre, es decisión de cada universidad el planteamiento de sus PMI. ¿Por qué queremos que nos vayamos enfocando en esa construcción del PMI? Porque ustedes están observando que nosotros nos estamos focalizando mucho en esa construcción, porque el PMI también forma parte del proceso de evaluación de los pares. Porque recordemos, tiene que haber una correspondencia y una coordinación de su informe de autoevaluación, su tabla de valoración y por lo tanto el tema de construir a través de los indicadores con las actividades esos PMI. Pero tiene que haber características, así como vimos las características de la construcción de forma, características del PMI se tiene que evidenciar que hay un mejoramiento continuo. Que el espíritu de ese PMI es para mejorar, es para que sea de forma continua y por lo tanto ese PMI también debe tener un espíritu de una filosofía de trabajo, porque estamos hablando de un mejoramiento continuo de la calidad, que decide la parte académica, administrativa o conjunta, pero debe ser una filosofía de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mejoramiento continuo donde todos están involucrados. Y por lo tanto, esos procesos no pueden ser aislados, sino que deben ser vinculados y confluyentes con la visión, misión, PDI, estrategia, reglamentos, normativas, manuales de cargo, cantidad de recursos, o sea, tienen que estar vinculándose y ser confluyentes en esos procesos que se determinan por medio de las actividades. Entonces, siempre mantengan cuando estamos construyendo los PMI, estos procesos, estas orientaciones de que el PMI es un proceso de mejoramiento continuo. Es una filosofía de trabajo. No es algo adicional, ¿no? Es que si estamos mejorando, debería ser parte ya de los procesos internos de la universidad. El propio proceso de autoevaluación detectó que debemos o fortalecer o mejorar. Entonces, en esa difusión y comunicación del PMI, es decir, ya lo tenemos aprobado, lo tenemos estructurado y lo tenemos ya identificado y vamos a arrancar la ejecución, importante esa identificación de los indicadores y los estándares en los cuales la propia institución siente que debe y puede mejorar según la visión y misión. Es importante cuando estén construyendo los PMI. Yo creo que ustedes observaron, por ejemplo, en el taller del segundo, cuando estábamos viendo el indicador, ustedes pudieron ver, por ejemplo, que eso lo vamos a ver ahora con una sesión de algunos, que, por ejemplo, que si mi proyecto fuera atender las necesidades de los estudiantes especiales, no solamente respondía al indicador 9 de la matriz. Hay muchos indicadores que yo puedo articular para poder demostrar un plan integral de atención a la población con necesidades especiales. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver esa lectura tanto del indicador como del estándar, porque ambos empiezan a establecer elementos cuantitativos y cualitativos para el plasmar las actividades dentro del PMI. Cuando
se hace de esta manera, entonces la columna de responsable debe conocer, debe no solamente conocer, sino comprender y aplicar el cumplimiento de ese estándar y ese indicador con esas actividades y sobre todo lo que también se coloca en la columna de seguimiento. O sea, qué documentos, qué evidencias, qué actividades son las que también la universidad va a evidenciar que le está dando seguimiento al cumplimiento de la actividad con el estándar y los indicadores. Por lo tanto, la universidad le corresponde ese proceso de difusión y de comunicación por el equipo de autoevaluación. Fíjense qué importante, porque continúa la labor del equipo de autoevaluación. El equipo ya logra la primera fase, nos logramos, presentamos, informamos, nos aprobaron y nos dieron nuestra reacreditación. Pero por eso se habla de una filosofía de trabajo, porque el aseguramiento de la calidad es eso, una filosofía de trabajo. Y por lo tanto, en el que cada universidad denomine su equipo de autoevaluación, eso es ya cada universidad como lo ha denominado, pero son los que les corresponde comunicar a todos los integrantes ese conocimiento, el apoyo y el involucramiento colectivo en la obtención de los resultados. Entonces, el PMI debe ser sustentado en una búsqueda de elevar el nivel de calidad de la universidad. Por eso que hablamos de aseguramiento de la calidad, en correspondencia con elementos importantes como cuál, el ejercicio. Porque esto es un ejercicio constante de revisión. Y por eso se habla de que es un proceso autónomo porque es interno de la universidad, pero sí tiene un punto crítico. Debemos ser lo suficientemente objetivos, lo suficientemente, digo yo, maduros para poder aceptar en esos elementos que debemos mejorar. Y eso implica revisar lo que estamos haciendo. Por eso que es un punto crítico ese ejercicio. Pero al mismo tiempo sí existe la palabra voluntad, porque estamos hablando de un proceso de aseguramiento de la calidad como una filosofía. Y parte de esa comunicación y difusión es que este proceso le pertenece a la universidad, a todos sus integrantes. Por lo tanto, debería ser un esfuerzo voluntario el involucramiento de todos los actores para la realización del PMI. Porque estamos hablando de que identifique mis debilidades y mi compromiso de mejorar. Cuando hacemos ese ejercicio, ya tenemos que poder identificar esos ámbitos de alcance. La docencia, la investigación, la extensión, la gestión. Y mire que empiezan nuevamente a surgir los grupos de interés. Pero cuando hablamos de los grupos de interés, y me gustaría seguir hablando, por ejemplo, del caso que se les planteó de hacer una propuesta sobre la atención de los estudiantes con necesidades especiales. Si, por ejemplo, yo dentro de esa propuesta, yo establezco un tiempo de normativa para ver el nivel de satisfacción de ello, imagínense cómo sería el instrumento que yo tendría que construir, por ejemplo, si yo tengo población no vidente, población con falta auditiva, población con temas de movilidad o falta de miembros que puedan, por ejemplo, utilizar un teclado. Ahora imagínense cómo el equipo, cómo elaboraría una encuesta para que un no vidente la llene. ¿Verdad, doctor? Entonces, imagínense el reto que uno tendría de hacer una encuesta de satisfacción de ese núcleo. Porque para un auditivo se la podemos mandar por correo. Pero ¿cómo le comunico el auditivo? Bueno, a través de un correo. Pero a una persona que haya perdido ambos miembros y existe en la universidad. O sea, y fíjese qué interesante, porque mire, doctora, que esto es lo bueno de los ejercicios. Porque a medida que tú vas haciendo la lluvia de ideas, uno se queda pensando, en este momento yo tengo detectado cuántos estudiantes de necesidades especiales yo tengo. Pero eso no implica que durante el transcurso de la ejecución del PMI se sigan incorporando estudiantes con necesidades especiales y me salgan otros estudiantes con otras necesidades especiales, ¿verdad? Entonces, mira el impacto que esto va teniendo este análisis.
Y mira que yo estoy aquí con la profesora Gladys, y este es el ejercicio que uno hace. ¿Y qué pasa así? ¿Y cómo vemos el futuro? Y esto lo tenemos listo. Entonces, por eso, uno va viendo los ámbitos que uno va a intervenir o que van a actuar con el PNI. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo, porque estoy aquí con la profe Gladys. Por ejemplo, si yo me voy por ese proyecto, ¿cuál es el alcance que tendría la docencia? Entonces, enseguida sería o una de dos, o refuerzo todos los profesores y lo hago de manera general, o focalizo a algunos profesores que ya tienen esa especialidad. Hoy, por ejemplo, el área de la investigación. Si te acercas al micrófono, que dice que no escuchan. Ok, ahora sí. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, si yo me voy para el área de la investigación, yo tendría que tomar, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene ese plan. Por ejemplo, fíjense, una investigación, cuál es el impacto que tiene todo este proyecto dentro de la comunidad universitaria. No a lo de necesidades especiales, sino cuál es la percepción del resto de los estudiantes del apoyo de la universidad hacia estudiantes de necesidades especiales, porque me puedo ir por una línea de responsabilidad social universitaria o educativa. Fíjese que en extensión, por ejemplo, cómo involucro a la gente de necesidades especiales en proyectos tanto curriculares como extracurriculares. Y finalmente, la gestión, qué recursos necesito o qué necesito, qué herramientas tecnológicas necesito comprar, o a lo mejor tengo que hacer un laboratorio especial que atienda todas estas necesidades. Mire cómo esta lluvia de ideas empieza a surgir y todavía no hemos terminado de elaborar ese PMI. Entonces, eso es lo que es la esencia. Tú vas elaborando el PMI, pero hay que recordar que para esa ejecución los actores deben saber sus alcances. Ajá, Audrey, en ese sentido es de suma importancia que todos los que estamos en estos momentos mirando o escuchando lo que estás planteando, conozcamos que existe una unidad que es la unidad de equiparación de oportunidades. Esa unidad de equiparación de oportunidades ha hecho estudios, tiene información que nos puede nutrir a todos si nosotros detectamos que debemos incluir en el PMI este aspecto, que realmente como universidad no estamos alejados de tener estudiantes que tengan algunas debilidades. Casi siempre nos enfocamos a los estudiantes con necesidades especiales al lado izquierdo, pero también tenemos estudiantes con necesidades especiales que son brillantes y que no encajan en nuestro contexto y que los docentes muchas veces no los comprendemos. Entonces, como universidad de avanzada también tenemos que mirar a estos estudiantes para efectos de darle una atención diferencial. Por eso son estudiantes con necesidades especiales. Sí, y fíjense que sigo por el tema de la profesora Gladys. Mire qué oportunidad tiene que la universidad tiene una oficina que se dedica a esa labor. No me engaño, hay unas universidades que sabemos que no tienen esas unidades creadas y aún así tienen que atenderlas. Pero imagínense que volvemos a recordar lo que habíamos hablado el lunes. Ahí se pueden recuperar todas las buenas prácticas que se han hecho sobre el tema y tener un documento que pueda dar la base para un replanteamiento orientado a qué, mire, que se los menciono nuevamente, hacia una filosofía de trabajo. O sea, fíjense que el tema de crear una filosofía de trabajo, y también eso es importante lo que mencionó la doctora Gladys, me acuerdo que lo habíamos conversado, de que a veces también pensamos que las necesidades especiales no solamente es la parte visible, sino que también son las no visibles. Y en eso están tanto las personas de inteligencia que tienen como a millón todas las inteligencias múltiples. Entonces, que eso es lo que generalmente en un salón uno puede detectar un estudiante que de repente está distraído. Y puede ser que no es que está distraído, sino es que ya él en 15 minutos internalizó todo lo que el docente quiso transmitir y ya él, su nivel de atención se le disminuyó. Pero sin embargo, su conducta pareciera que fuera una persona distraída. Por eso que estos temas son tan interesantes porque hacen una evidencia de cómo podemos atender
un PMI en todo su contexto. Y fíjense que enseguida le da otra connotación, atender tanto a los de necesidades especiales reducidas, por decirlo así, como a aquellos que sí tienen el otro lado de la moneda, como uno diría. ¿Ok? Entonces, eso que lleva a lo que, todo esto que hemos hecho, esta lluvia de ideas, son las estrategias. Porque primero tenemos que validar y unificar los criterios. Ahí está. ¿Atendemos a todos o atendemos esto? ¿Quién me va a dar esa respuesta? Puede ser las estadísticas, pueden ser las buenas prácticas, puede ser una sede, puede ser una carrera. O sea, empieza esta definición. ¿Qué tendríamos que ver? Los procedimientos, o sea, cuántos procedimientos tenemos que nos puedan ayudar a realizar el plan proyectado, o, como bien dice el proyecto institucional, a lo mejor tendríamos que revisar las políticas que tenemos y los procedimientos. La cultura organizacional, que todos conocemos, que es ese conjunto de hábitos, tradiciones, ceremonias, costumbres aceptadas por la mayoría y que nos van amalgando los unos a los otros para hacer las actividades. En resumidas cuentas, cultura organizacional. Pero estamos viendo que, como toda gestión de cambio, todos conocemos que hacer cambios en las culturas organizacionales también representa de por sí un proyecto, pero no es sinónimo que no lo podamos involucrar dentro de nuestro proceso. Y finalmente, establecer cuál sería esa condición de aseguramiento de la calidad que nosotros podemos evidenciar siempre en nuestros proyectos. Le recomendamos siempre no dejar por fuera un elemento de aseguramiento de la calidad, porque estamos hablando de crear cultura de aseguramiento de la calidad. Entonces, siempre ubicar una estrategia de aseguramiento de la calidad. Recomendaciones que también podemos seguir haciéndole. Fíjense que estamos haciendo la lluvia de ideas porque en el miércoles vimos cómo se construye el PMI. Aquí estamos hablando del espíritu ya del PMI, o sea, ya lo tengo, pero ¿cómo le doy ese norte de aseguramiento de la calidad? Y, por ejemplo, tienen dos puntos de vista. Desde el propio contenido, o sea, comprender esos conceptos y principios que están detrás del proyecto. Cuando tú estás hablando de procedimiento y de resultado, esa secuencial de fases, de etapas, seguimientos, resultados, que son elementos cuantitativos, pero también hay elementos de comportamiento, o sea, conductas, participaciones, listados, informes, encuestas de satisfacción. O sea, ese es un punto de vista desde el contenido del proyecto. Pero cuando tú estás hablando del contenido desde el punto de vista de la organización del proceso del PMI, esa organización directa la da el resultado que se aspira a obtener del proyecto. Y por ahí mismo lo que tú aspiras a obtener de las actividades. Pero hay otro elemento indirecto. En cuántas fases o en cuántas etapas este proyecto se puede hacer, cuántos procesos son formales o cuáles no son formales, a qué tareas se le da una prioridad o a cuál se le da un seguimiento simultáneo. O sea, empieza a surgir el tema de la construcción de un proyecto como un proyecto. Y finalmente, si el proyecto tiene alcance con una sola unidad o en varias, o son proyectos de alguna manera independientes o interdependientes. Y yo añadiría otra palabra, proyectos interdisciplinarios. Porque empieza a ver todos los recursos que tiene la universidad. Entonces también cuando estén construyendo los PMI tienen que visualizar estos dos puntos de enfoque que pueden ser ambos, o la universidad decide me voy por un proyecto por esta línea o me voy por un proyecto por esta otra línea. Siempre es decisión de la universidad. Importante el tema de la cultura, organización, tiempos, procesos, seguimientos y evaluación del PMI. Fíjense que alguien dirá, bueno, pero tanto enfoque, es que recuerden, el informe de autoevaluación ustedes deben sustentar porque ustedes seleccionaron el PMI. O sea que todos estos elementos que estamos mencionando, es la recomendación que se hace que se escriba en la prosa de la sustentación de la selección del informe del PMI. Y por lo tanto,
Importante la definición de la asignación de los responsables. ¿Quién tiene la información? Eso es importante. Mira, la profesora acaba de decir algo, si seguimos con el ejemplo del proyecto de equiparación. La oficina de equiparación por normativa debería ser, ¿verdad, profesora? Es la unidad responsable. Entonces, la información inicial deberíamos obtenerla de la oficina. Pero también, ¿en dónde más podemos recoger información? ¿Cómo y cuándo la vamos a recoger? ¿Cómo se va a utilizar esa información? La metodología de cómo se va a analizar esa información. ¿Quiénes son los responsables? La frecuencia de la recolección, la identificación de los elementos de seguimiento y la definición de los alcances de la información. Pareciera que esto fuera el proceso de autoevaluación, pero esto también es parte del proceso cuando están recolectando las evidencias para sustentar el cumplimiento de las actividades de cada uno de los proyectos. Entonces, fíjense que por eso es que uno habla del proceso de difusión y comunicación. Tienen que haber fechas, por ejemplo, una vez que uno está ejecutando el PMI, tienen que haber fechas de seguimiento, tienen que haber fechas de evaluación de construcción de evidencia, tiene que haber fechas de reunión de cómo va el proyecto, tiene que haber fechas de actividades de asignación presupuestaria, o sea, empieza a haber lo que pudiese ser un subcalendario sobre el cumplimiento del PMI. PMI tiene las actividades, pero la unidad debería tener como un subcalendario o un cronograma de trabajo de cuándo voy a revisar este PMI, cuándo voy a revisar las evidencias de estas actividades, cuándo voy a hacer una encuesta. O sea, le digo yo como un subcalendario de ejecución y seguimiento del PMI. Ajá, lo que Audrey está planteando en estos momentos es cuando ya tenemos el informe de los pares, porque tenemos que hacer el PMI ajustado posteriormente, a partir del informe, a partir del PMI ajustado, entonces las unidades no pueden esperar que pase el tiempo. Inmediatamente empezamos a reprogramar el ejercicio nuevamente. Si el PMI dice que hay que hacer una reunión para establecer un instrumento, inmediatamente hacemos la reunión, tomamos la fecha, tomamos la foto, el listado y hacemos la agenda de la reunión y el informe de la reunión. Esas son las evidencias que vamos acumulando, porque terminado un periodo de un año, es de carácter obligatorio que las universidades estemos presentando informe por año. Los PMI son a 5 años. Evidentemente, después del proceso, empieza nuevamente como esa autoevaluación, pero ahora del PMI, para verificar si lo que planteamos se ha cumplido o no y cómo se ha cumplido. Así mismo, y por eso que es importante que la oficina que está manejando y liderizando el proceso está involucrada precisamente en esta parte del seguimiento, está involucrada en esta parte del seguimiento, porque siempre es importante, y creo que todos hemos pasado por este tema, cuando hacemos la actividad pero se nos olvida la recolección de la evidencia. Y entonces cuando vamos a regresar, a veces han pasado 2, 3, 4 meses y todos sabemos que se hizo la actividad, pero nos faltó la lista de asistencia, nos faltó la minuta, o a veces hasta nos faltó que nos aprobaran la minuta de la reunión. Porque recuerde algo, todo está supeditado a las normativas institucionales de cada universidad. Entonces, es importante, como volvemos a recordar, si así como en la autoevaluación yo estoy considerando las normas, procedimientos, políticas, normativas, manuales de cargo, o sea, todo lo que se le denomina la estructura, el elemento tecnoestructural de la universidad, son elementos que se deben considerar porque, por ejemplo, eso habla del aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de las normativas institucionales. Si, por ejemplo, un memo tiene que ser firmado por tal autoridad, el memo tiene que ser firmado por tal autoridad. Y si por algún motivo esa autoridad, ese memo fue firmado por otra persona, debe existir un documento que sustente por qué esa persona firmó en ese tiempo ese memo. Porque recordemos que todo eso se llama también auditorías administrativas. Entonces, importante todo lo que viene después para ese cumplimiento de los PMI.
Miren, aquí les planteamos un esquema, por ejemplo, de que, miren, este es otro proyecto. Esto es un proyecto, pero hecho en relación para poder tener una estructura. Que yo dijera, por ejemplo, divulgación continua de los lineamientos institucionales vigentes a todos los estudiantes activos y docentes de todas las modalidades y de todas las sedes para el periodo 2023-27. Fíjense que, como diría, ahí ya estamos viendo lo que establece la normativa. Si yo leyera eso, doctora, solamente el proyecto se identifica qué quiero hacer. Así es. Divulgar, es decir, dar a conocer. ¿De qué manera? Continua. ¿Qué voy a dar a conocer? Importante, los lineamientos institucionales vigentes. Hay un alto. ¿Qué significa? Que yo tendría que estar revisando constantemente que lo que estoy divulgando es la última versión de los lineamientos institucionales. Me dice a quiénes, a todos los estudiantes activos. Estoy haciendo una separación de graduados. Entonces, ¿por qué? Porque me interesa que los lineamientos los conozcan los estudiantes activos, pero también viene otro actor, los docentes, y no está haciendo ninguna separación. Habla a todos los docentes. Después dice, de todas las modalidades, porque pareciera que alguien dijera, bueno, pero si es a todos los estudiantes activos y a todos los docentes, pero yo estoy reafirmando que es de todas las modalidades. ¿Por qué? Porque la ley establece que yo puedo tener carreras aprobadas presenciales, semipresenciales o a distancia. Entonces, por lo tanto, yo me quiero asegurar, estoy haciendo un proyecto que me está indicando que la política institucional se la voy a divulgar a todos, a todos. Incluyo las sedes. Fíjense que no está hablando sede central, está hablando la sede. Y establezco el periodo. O sea que si revisamos cómo está la normativa, solamente la lectura del proyecto indica lo que yo quiero hacer. Así que, por ejemplo, sigamos. Me estoy identificando que es el factor de proyecto institucional que responde al componente identidad educativa, al subcomponente educación, el indicador 13, indicador directrices para la divulgación de la normativa institucional aprobada, el estándar y la columna que indicaba las guías de verificación. Pero en este momento, cuando tú estás haciendo el PMI, ¿cómo son esos medios de verificación? O sea, ¿cómo yo puedo empezar a, por lo menos de una forma preliminar, verificar que puedo hacer eso? Y mire que lo primero que sale es una encuesta de verificación anual dirigida a los estudiantes y docentes sobre el conocimiento de la divulgación de las normativas institucionales. Ahí está, ahí arranco. Yo necesito saber en mi mundo poblacional cuántos conocen o han escuchado o por lo menos tienen una idea de que eso está colgado en la página web. Después de ahí, hago el informe anual de los resultados de esas encuestas. Mira que viene, actas de junta directiva anual. Bueno, en este caso sería el consejo académico. ¿Ves? Que ahí uno va viendo el contexto de la universidad, donde se informan los resultados de la encuesta de verificación anual dirigida al estudiante sobre el conocimiento. Fíjense que aquí solamente estamos definiendo una primera actividad, que es cómo yo identifico cuántos conocen, que hago la encuesta y después informo los resultados. ¿Qué me faltarían más actividades? Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer para todas las modalidades? ¿Cómo lo voy a hacer en las diversas sedes? O sea, ya empieza esta lluvia de ideas. Pero ¿cuáles son esas unidades responsables? En primera instancia nosotros colocamos mercadeo, porque sabemos que el tema de divulgación de las políticas, por ejemplo, puede empezar por mercadeo, las unidades académicas, rectoría o directivo. Aquí cada universidad discrimina las unidades que son responsables, porque eso debe estar en consono con los manuales de cargo y funciones. Pero este es un ejemplo de cómo podemos empezar a hacer una lluvia de ideas, donde estamos involucrando no solamente ya el indicador y el proyecto, sino que a través de los medios de verificación y las unidades responsables
empieza cuáles son esas actividades que yo debo realizar. Finalmente, dentro de la difusión y comunicación, yo no puedo dejar de obviar los planes de desarrollo institucional y los planes operativos anuales, que son los POA. Porque los POA también tienen estrategias que van relacionadas al plan de desarrollo institucional. Entonces, por lo tanto, si yo estoy buscando estrategias para mis PMI, ahora viene otro elemento que debo considerar, porque el POA ya es la programación operativa anual. Entonces, si yo estoy incorporando proyectos, esos proyectos también deberían tener una correspondencia con esas asignaciones presupuestarias que tienen los planes operativos anuales. Hay temas que también hay que considerar. Todos los diagnósticos que haya hecho la institución, tanto nacionales como internacionales, como referentes. Planes de desarrollo nacional, de gobierno, políticas de ciencia, tecnología. Aquí todos hemos conocido el plan que tiene el PENSID, la CENACID. O sea, hay tanta información de lineamientos institucionales, gubernamentales, que también nos pueden dar líneas. Lo que denominemos en las líneas de organismos orientadores de la educación superior, en eso está el CONEAUPA, con todas las reglamentaciones que establece la normativa de la educación superior en Panamá. Y finalmente, las directrices institucionales que la universidad considera importantes para el mejoramiento de su calidad. O sea, la universidad, cada una es autónoma y cada una establece cuáles son sus líneas de aseguramiento de la calidad. Pero si ya están establecidas, por lo tanto, ante la construcción de un PMI deben ser consideradas. Y recordemos, en la visita del PAR, toda normativa institucional, la universidad la tiene publicada y la tiene divulgada y es de conocimiento. Entonces, recordemos que los exámenes son exhaustivos para nosotros mismos, primero. Pero después son los insumos que le suministramos a los pares y nosotros somos los que nos corresponde evidenciar que sí tenemos controles para el aseguramiento de la calidad. Bien, ya esto es para la parte que está en el propio proceso de la confección de la entrega del informe, pero lo mencionamos para que todos conozcan las normativas. Que en la entrega del informe del PMI, que en el informe de autoevaluación se denomina el anexo 2, planes de mejoramiento institucional, la reglamentación establece que primero cada proyecto debe venir con un texto, hoja de elaboración en prosa, en donde se va a explicar el objetivo del proyecto, la justificación que describe la razón por la cual se ha incluido cada uno de los proyectos, y por eso usted ve ahora por qué es válido lo que estamos hablando, cuál es el propósito del objetivo, cuál es el enfoque que se le está dando, si es más orientado a procesos, a estrategias, ¿ok? Y si el alcance es a nivel nacional o en una o varias sedes. Esto es importante porque este es el resultado, por ejemplo, del FODA que se ha hecho hoy. Del FODA que ustedes han hecho es un insumo fundamental para poder establecer si es un proyecto institucional a nivel nacional o es un proyecto institucional pero que involucra uno o varias sedes. Esa prosa o ese informe tiene que tener la misma, por decirlo así, estilo como establece la reglamentación. Se ha establecido que todo el tamaño de papel es 8,5 por 11, que la orientación y tipo de tamaño de letra es Arial 14 para los títulos y 12 para los subtítulos y el texto. Los espaciados, todos conocemos sencillo, pero sabemos que hay una alineación interlineal de 6/0, eso es algo estándar, y la orientación vertical. Y que los márgenes son 3 hacia el margen izquierdo y 2 centímetros en los otros márgenes. Esto es para el documento prosa que uno levanta para sustentar el PMI. Y después uno entrega el PMI en el formulario de Excel que a todos se les ha suministrado. Ese es el formulario que está en la Gaceta Publicada Oficial, pero ya ustedes tienen el Excel. Y entonces los proyectos se entregan en ese formato de Excel. Por eso es que es importante cuando decíamos el análisis de la forma,
que de repente nosotros podemos revisar y, hombre, al momento de imprimir se le fue la línea que decía criterios para selección del PMI. Hombre, de repente puede ser que por algo no se imprimió esa línea. Bueno, ahí es donde uno dice, oye, le faltó la línea de criterio. ¿Ves? Pero sabemos que todas las universidades tienen sus normativas y van a estar chequeando, así que prácticamente estamos seguros en el CONEOPA que todos van a tener sus documentos bien entregados, porque este proceso lo estamos haciendo con la divulgación de cómo es la entrega y también está en la reglamentación. ¿Ok? Conclusiones. Es importante la sensibilización y la cultura de calidad en el proceso de reacreditación institucional. O sea, esto no es solamente porque hay que entregar. Esto es nuestra razón de ser. El aseguramiento de la calidad debería ser una norma, una filosofía de trabajo. Por lo tanto, ese proceso de sensibilización tiene que ser constante. Los resultados de la autoevaluación nos van a dar a nosotros el norte para esa toma de decisión. Es ver siempre el cumplimiento de hacer los PMI con los formatos establecidos, o sea, lo que estábamos hablando, el título del proyecto, la definición de los objetivos generales, objetivos, tomar la decisión cuál fue el criterio que utilizamos, esa secuencia de las actividades, todo eso es importante. Pero todo está basado en una construcción y toma de decisión, que le corresponde a cada universidad esa toma de decisión. Y finalmente, que es la recomendación después del proceso de reacreditación otorgada, que eso tiene que tener todo un nuevo esquema de difusión y comunicación del PMI. O sea que en otras palabras, nuevamente empieza una sensibilización, nuevamente empieza un plan de divulgación, nuevamente empieza una serie de cronogramas de reuniones, o sea, empieza nuevamente la dinámica. Pero lo importante es de que esa difusión y comunicación es institucional y corresponde a todos los actores de la universidad. O sea, no se puede obviar solamente a los responsables. Los responsables, claro que sí, porque liderizan, pero todos pertenecen a diferentes unidades. Por lo tanto, es importante esa difusión y comunicación del PMI una vez que son aprobados. ¿Ok? Entonces, con esto, perdonen, concluimos la primera parte y... Se perdió el mouse. Bien. ¿Ok? Ya con esta parte concluimos y pudiésemos proponer, yo creo que está habilitado, que todos puedan mostrar archivos. Sí, sí puede. ¿Ok? Sí. Bueno, le acabo de consultar al equipo técnico que nos está acompañando hoy muy amablemente si todos pueden compartir sus pantallas. Entonces, sí nos gustaría, por ejemplo, que un grupo, si tiene el primer taller, el FODA hecho, y el establecimiento de prioridades, nos pudiera compartir para que entre todos pudiésemos verlo y dar nuestro feedback. Porque recordemos, este es el ejercicio de un foro. Mientras más podamos alimentar un FODA, porque todos conocemos nuestra institución, más se enriquece el que hayan elaborado. Entonces, si algún grupo puede compartirlo, se lo agradecemos. Que nosotros, escribiendo, me voy a ver. Que ella es capaz de escribirme para decirme que yo. Yara, si está hablando Yara, tiene el micrófono en silencio. Ah, ok. Acá se está pidiendo, porque hubo ese taller que se dejó, ver quiénes quieren presentar lo que hicieron, de forma tal que se pueda
reinformar y decir, bueno, está muy bien, o aquí hay algo que podemos mejorar entre todos. Entonces, esa es la intención de lo que está pidiendo acá la profesora Audrey. ¿Qué taller sería, profesora? El taller 1, donde estaban los cuadrantes para determinar las fortalezas y las debilidades, y de allí aplicar lo que sería el orden de prioridad, que fue lo que se señaló, y luego los comentarios del grupo, la propuesta para atender la prioridad y los recursos necesarios para atender esa prioridad. Ahí vemos en pantalla Buenos días. el FODA que está presentando Leonardo. Ok, muy bien. Ahí le apoyo, profesor. Buenos días, ahí le puedo Buenos apoyar días a cualquier todos cosa. también, buenos Dele, días. profesor. Sí, vamos a ver si escuchamos a Leonardo. Sí, buenos días a todos. Bueno, por parte del grupo, bueno, se tomó estas fortalezas, debilidades del taller del día lunes. Bueno, por lo tanto, aquí tenemos como fortaleza referente a la universidad, porque como es la regente para todas las demás universidades, es una fortaleza importante que tenemos como Universidad de Panamá. Otra que ubicamos es la parte geográfica estratégica en la cual se desarrolla, la parte estructural e instalaciones para el desarrollo académico e investigación, también es una fortaleza grande. El personal académico y administrativo idóneo que tenemos también es una gran fortaleza que presenta la universidad. El prestigio nacional e internacional es otra fortaleza mucho más importante también que se tiene que resaltar en esta parte. Amplia oferta académica a nivel de pregrado y posgrado, matrículas accesibles en todos los niveles, tanto licenciatura, posgrado y maestría, oportunidades de fondo para proyectos de investigación, apoyo socioeconómico a estudiantes, inclusión académica, impulso para el desarrollo cultural y deportivo en los estamentos universitarios, la educación continua que se le da a los docentes, biblioteca con acceso a las plataformas académicas, plataforma tecnológica para clases sincrónicas y asincrónicas, en el caso de Moodle. Leonardo, disculpa, ¿lo puedes poner en donde dice presentación con diapositivas para ampliarlo y a lo mejor que los que están viéndolo puedan visibilizar el texto? Arriba está. Ampliarlo. Ajá, dice iniciar presentación con diapositiva o poner la copita. Hay una copita en el Sí. PowerPoint que tienes. Déjeme salir para mostrar la misma diapositiva, profe. Diana, ya le muestro. Ok. Ahí de la presentación. Sí, No, ya, te puedo lograr muy bien. Listo, profe, ahí les voy a mostrar a todos. Leonardo, tienes que compartir pantalla cuando das Bien. compartir y le pones en la copita allí de presentación, ¿ok? Listo, listo, Ahora pones la copita, eso es. Dale, listo. Ya eso. listo que lo modifique. Ahí está, exactamente. Bien, como le iba diciendo, la plataforma tecnológica para el desarrollo pues, de las clases sincrónicas y asincrónicas también es una fortaleza que también presenta la universidad. El proceso de matrícula y académicos online también, lo que hace también ayuda a lo que es la parte de fortaleza y lo referente de opinión e información nacional. Déjame regresar nuevamente. Creo que salí.
Profesor, déjala en esa misma diapositiva para que se vean las debilidades, ¿no? En Sí, contraposición profe. contra las Hoy lo único que oportunidades. se cambió, ya voy a presentar nuevamente. Me salió. Yo sí pensé en eso, pero después dije, No digo Listo, nada. no, listo, ahí presenta nuevamente. Sí, ajá. Póngalo en modo presentación, exacto. Le doy el dragón. Dragón. Listo. Ajá. Bien, hay debilidades, el presupuesto no consono con la realidad, falta de planes de mantenimiento para las estructuras e instalaciones, adecuación de equipos y tecnología en los laboratorios, la poca oferta de posgrado y doctorado centralizada, fortalecimiento de las herramientas de comunicación e información a todos los estamentos, educación financiera para el desarrollo académico y docente, automatización del proceso administrativo, dinamizar el proceso de actualización de ofertas académicas, actualización de los planes de estudio, reglamentación y del proceso de educación virtual, mediación e información en cifra de los resultados, calidad de los egresados en la virtualidad, relación con los egresados de la Universidad de Panamá, diserción estudiantil. Ajá, no lo pasa, profesor. Quédese allí. El Ajá, sí, sí, ejercicio, no lo- si hicieron las debilidades, las Ok. fortalezas. Claro que tenemos oportunidades y claro que tenemos amenazas. Pero como tenemos que hacer un PMI, mirar un poco cómo fortalecer esas debilidades. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque este es un taller que, si bien es cierto, lo está señalando acá Leonardo, ¿cuál sería el siguiente paso en función de haber detectado algunas debilidades? ¿Qué deberíamos hacer? Establecer objetivos y estrategias en función de mejorar, corregir o atender esas debilidades. Ya, perfecto, pero antes de establecer eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? El equipo que hizo el ejercicio, ¿qué debería hacer? Recuerden, hay unos cuadrantes. Esos cuadrantes tenían 1, 2, 3 y 4. Sí, Recuerden Eisenhower. ¿Qué debería Establecer las hacer? prioridades, ¿cómo hago para Ajá, Establecer las prioridades. los que son urgentes y los que no son urgentes. exactamente. Allí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 posibles proyectos. De esos 14 posibles proyectos, el equipo entonces tiene que hacer ese análisis. ¿Cuál es la prioridad primera, pero que es urgente de resolver? Ese es el siguiente ejercicio que deberíamos hacer para luego entonces plasmar en el proyecto lo que decía Yara. Efectivamente, mi gran objetivo general, mis objetivos específicos y seguir la matriz que se le entregó el día miércoles. En la del día lunes se les dio también, después de hacer este ejercicio, una hoja donde decíamos, bueno, ¿cuál es el orden de prioridad? Es eso. ¿Cuál es el orden de prioridad? ¿Por qué el grupo señala que ese es el orden de prioridad? En el documento enviado decía comentario. ¿Qué va a hacer el grupo para atender esa orden de prioridad? Y cuáles son los recursos que necesitamos para poder atender esa prioridad. Este proceso, que pareciera a la larga un poco extenso, nos va a garantizar a nosotros que lo que estamos planteando es consono con nuestro resultado, en este caso preliminar, de la autoevaluación. ¿Puede continuar, Leonardo? sí, gracias. Nada más tiene que darle clic. Sí, oportunidades entonces, internalización de las ofertas académicas, becas y pasantías con IFARO y CENACYT, alianzas para la inserción laboral,
certificación ISO, acreditación, posicionamiento en el ranking mundial, demanda laboral en la carrera no tradicionales. Y como amenazas, tenemos entonces formación de estudiantes en educación media, Sí, dígame. situación socioeconómica del país y mundial, aumento de los índices de pobreza, inflación, crisis sanitaria, competencia, principalmente en ofertas internacionales, aumento de la población académica y la última, intervención política en el funcionamiento administrativo. Estas son entonces las oportunidades de amenaza para cumplir el FODA. Profesora Gladys, me tiene en cuenta, por favor, para poder también compartir la experiencia nuestra. ¿Cómo no, Magda? Bien, ¿alguien más del grupo de Leonardo quiere señalar o aportar o hacer algún comentario? Gracias. Dice Yolanda. Yolanda. Sí, muy buenos días. Por el momento no es comentario relacionado con lo que acaban de presentar. Mis felicitaciones, colegas, saludos. No, mi manito levantada es para presentar lo que el grupo de Facinet Campus Central pudo Ok, trabajar. cómo no, Yolanda. Le doy la palabra dentro de un momento. ¿Alguien más para Leonardo, para el equipo de Leonardo? Muy bien, ellos ya detectaron, hicieron el análisis FODA. Definitivamente que de ese análisis FODA ahora deben priorizar. Es el siguiente paso. Vamos a ver Magda y Yolanda después. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Realmente no voy a presentar el PowerPoint porque no lo hicimos. Nosotros más bien conversamos y tratamos de hacerlo, pero no lo logramos, así que lo voy más bien a compartir en forma oral. El documento o el taller, el número 1, era más que todo orientado al establecimiento de prioridades para la elaboración de proyectos, ¿no? Pues después de revisar la matriz, por lo menos parte de ella, ya sabemos que es extensa, algo de ella, ¿verdad? Decidimos y revisamos el factor 1 y decidimos entonces obtener algunos resultados en el factor 1 proyecto institucional, ¿verdad? Y seleccionamos 4 indicadores en función de los resultados preliminares que habíamos visto. Los indicadores son el 1, el 2, el 5 y el 8. Explico. El indicador 1 pusimos modelo educativo. ¿Qué pasa? En la guía de verificación pudimos ver que se señala que para llevar a cabo este indicador se debe contar con la misión, visión y valores vigentes que permitan identificar el quehacer de la institución. Nosotros tenemos eso ya porque hicimos nuestro plan estratégico y por eso ya tenemos también nuestra nuestro FODA establecido, incluso por estructurado, de acuerdo a los programas, de acuerdo a las funciones misionales. Y luego, entonces, el segundo momento, el punto 3 de esa guía de verificación, el indicador 1, dice contar con un modelo educativo. Y ahí vemos que tenemos una debilidad, porque no tenemos un modelo educativo propiamente señalado. Hay uno de la Universidad Total, pero que tiene también sus añitos. Y aquí en mi caso también contamos con un modelo educativo del 2009, o sea, también están realmente ya, pues, tienen muchos años. Entonces, por eso seleccionamos modelo educativo. En el indicador 2 fue el otro indicador que tomamos como para trabajarlo, diagnóstico global de las funciones misionales. ¿Qué pasa allí? Pensamos que podíamos ampliar un poco los diagnósticos ya establecidos anteriormente. En el indicador 5, documentos de lineamiento y mecanismos de control. Ese sería el proyecto que nosotros señalaríamos. Para allí contar con procesos de medición y seguimiento para asegurar eficiencia y efectividad de los proyectos.
Y finalmente, el indicador 8, establecer instancias e instrumentos de seguimiento. La idea allí, pues, o la guía de verificación nos señala contar con instrumentos permanentes que aseguren el seguimiento de los diferentes planes de acción, plan estratégico, el plan de desarrollo institucional, plan operativo anual, el PMI ahora, o sea, hay todos los planes, instrumentos que hayan contar con esa instancia permanente, que ya sabemos que no va a ser una instancia tan grande porque hay unidades académicas y administrativas pequeñas que no van a contar con una oficina, pero sí una o dos personas responsables, una comisión responsable, pero permanente, que tengamos el seguimiento total y comprendamos la situación, porque como vimos es complicada y tiene también muchas formas, ¿no? Entonces, de allí venía la segunda parte, ya más o menos, grosso modo, por supuesto, tomamos los indicadores que nosotros considerábamos débiles. De eso fuimos entonces estructurándolo o poniéndolo más bien en orden de necesidad. De ahí sacamos entonces el indicador 2, que es el diagnóstico global de las funciones misionales. Nosotros consideramos que debemos consultar más profundamente y contar con un diagnóstico de necesidades más completo, que vaya a todas las funciones misionales. También enviar la consulta a los grupos de interés y además de ello, pues, bueno, no sé el otro. Además de ello, entonces, el proyecto sería proyecto diagnóstico de funciones misionales de la universidad, ¿no? Básico y constituye el fundamento de todas las actividades que se vayan a realizar. Recursos necesarios, pues, recursos humanos, todo lo demás, ¿no? Infraestructura, tecnológico y todo lo que se vayan necesitando. En términos generales, consideramos también que todos estos indicadores son importantes, por supuesto, y son urgentes. Nosotros consideramos que se constituyen los fundamentos para seguir los siguientes o los otros indicadores, ¿no? Eso pues, fue como el aporte que nosotros con mucho gusto. Profesora Gladys. Un momentito, profesor Manuel. Leonardo, ¿puede dejar de compartir? Porque están escribiendo que como están viendo esto, gracias. Ok, bien, sigan. ¿Quién iba? Manuel. Y recordemos que después de la presentación de este equipo, vendría la profesora Yolanda. Sí. Profesora, acá nosotros en el ICASE, todo lo que acaba de mencionar la profesora Magda, obviamente sigue un orden lógico, de modo que, pero ese orden lógico se fundamenta en los lineamientos propios de la matriz. O sea, la matriz va indicando los pasos metodológicos para que una vez reunidos las informaciones o las pruebas, digamos, en la relatoría escrita en prosa, se vaya comentando y evaluando donde nosotros como institución tenemos bajas o somos débiles o no tenemos fortaleza, de modo que el proyecto adquiera una perspectiva de compromiso realizativo para que nuestra evaluación mantenga el estándar de acuerdo con EAUPA, que es 5, que es el máximo. De modo que pueda, si no tenemos el 5, podemos tener esa posibilidad de tener una mejoría en ese aspecto. Sí, me parece muy bien el proceso metodológico a través del FODA y a través de, sobre todo, una discusión que siempre tiene que hacerse epistemológica para que luego la operativización sea bastante exacta en esa intención de mejoramiento que se desarrolla en eso del plan de mejoramiento institucional. Muchas gracias, profesor Manuel. La profesora Yolanda. Sí, como no, ya voy a compartir. Gracias. Bueno.
Bien. Dice que no. Sí, yo tengo que compartir desde mi tablet, no desde Exacto. OneDrive. Sí, el sistema con el que están ustedes trabajando ahorita no me permite compartir con mi tablet. Me pide Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Box y foto. Un segundito, un segundito. Ya, listo, ya, salió otra alternativa. Muy bien, ya, aquí uno, usted sabe que la tecnología uno a veces se le va la cuestión aquí, ¿no? Vamos a poner un momentito. Almacenamiento del dispositivo. Tenemos que ir a download. Allí va, con mucho cariño, vamos a compartir. Va un PDF, ¿ah? Va un PDF. Ok. Sí, estoy fuera de cámara porque voy a leer. De todas maneras, ahora saludo. Primero que todo, muy buenos días, saludos. Lo que yo voy a presentar realmente representa una estrategia de urgencia que utilizamos para poder cumplir con el ejercicio. Primero que todo, nos reunimos en la facultad. Hicimos este análisis, pero en función de facultad, para cumplir con el ejercicio. Lo primero que hicimos fue elaborar este cuadro que están viendo. Me confirman si están viendo el cuadro. Sí, estamos viéndolo, Yolanda. Bien, en ese cuadro es un cuadro de apoyo para poder cumplir con los cuadros que venían en el taller. Entonces nos fuimos analizando, contrastando los hallazgos que subimos a la plataforma de autoevaluación con los lineamientos que aparecían en la matriz. Es así que nos concentramos en el factor 1, proyecto institucional, y una partecita del factor 3 de comunidad universitaria. Empezamos con el indicador 1. Van a ver que no hay mucho texto. El texto lo pongo más adelante. Pero como había que establecer prioridades en uno de los cuadros que nos mandaron y para cumplir con el ejercicio, decidimos darle una calificación a esa correspondencia que había entre los hallazgos subidos a la plataforma y los lineamientos de la matriz. O sea que nos íbamos a poner una nota entre 1 y 5. Si vemos la primera línea, voy a usar la primera línea como ejemplo. Si ganábamos 5, entonces se constituía lo que habíamos hecho como una fortaleza, pero nos ubicábamos por indicador. Está detallado a qué se refiere. Si ganaba 4, por las razones que nosotros considerábamos, mira, le falta algo, discutíamos, y le poníamos un 4, entonces se constituía en una debilidad. Pero como sabíamos que había que priorizar después en el siguiente cuadro, decidimos que las debilidades podían tener grados. Si era una debilidad tipo 1, era pequeñita, que la podíamos subsanar relativamente fácil, pero si era una debilidad tipo 4, ya esto nos iba a costar un poquito más de trabajo. Y eso fue lo que nos ayudó a llenar el otro cuadro que nos pusieron. Bueno, ven ustedes el cuadro, en el caso del indicador número 6, debilidad número 1, y hacíamos los comentarios, ¿no? ¿Qué nos falta? Falta sistematizar la información. Realmente ya en esa columna de comentarios íbamos incluyendo algunos detallitos que íbamos a poner en el cuadro que estaba de tarea. O sea, este cuadro que está aquí es un cuadro de apoyo. Fuimos entonces desarrollando esto para el factor 1, proyecto institucional, solo los indicadores que se nos asignaron a la unidad académica, y en el factor 3, comunidad universitaria, también utilizamos solo los indicadores que se nos asignaron
a la unidad académica. Bien, entonces con ese insumo, con ese cuadro, logramos hacer una aproximación de un FODA, y allí entre las fortalezas pues está concentrado, ¿no?, del factor 1 y del factor 3, cuáles eran los indicadores que nosotros considerábamos que representaban una fortaleza de acuerdo a los hallazgos, y cuáles hacia la derecha eran los que representaban debilidades. En el caso de oportunidades, sí, pues yo pedí colaboración para definir lo que era oportunidades. Decidimos que el indicador 12, que tiene que ver con el tema de gestión de la calidad, iba a ser nuestra oportunidad. Bueno, sinceramente no definimos amenazas en ese momento, habría que hacer un estudio más profundo. Bueno, con esos insumos que ya les he presentado, viene el cuadro que nos pidieron, donde poníamos el orden de prioridad, los comentarios del grupo y la propuesta para atender la prioridad y los recursos. Este es un ejercicio, del factor 1, entonces, como ya les expliqué, como las debilidades estaban categorizadas, pusimos aquellas que tenían grado 4, por ejemplo, en el caso del indicador 13, que tenía que ver con las directrices para divulgación de la normativa y actividades de la unidad, considerábamos que relativamente necesitábamos mayor esfuerzo para la mejora, y la propuesta era crear la unidad de divulgación y relaciones públicas. Obviamente los recursos necesarios indicaban una posición, recursos humanos, tecnológicos y económicos. Y así sucesivamente, en la columna número 1 fuimos colocando aquellos indicadores que nos representaban, eran prioritarios, el 13, el 14, el 21, el 6, 72, 74 y 79. No entendí muy bien el cuadrante de abajo que dice conclusiones a la vista de la autoevaluación. No entendí muy bien. Yo humildemente puse una nota allí, pero no comprendía bien el concepto. Bueno, ya este es el taller 2. No sé si quiere que lo presente o cuando toque. Ok, Yolanda, yo creo que es de suma importancia observar que en el primer caso usaron la matriz, los cuadrantes de fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades. En el caso 2 que presentaron, ellos no hicieron el cuadrante porque lo hicieron preliminarmente porque tienen un FODA ya que trabajaron. Pero en el caso 3, que es observemos que es de suma importancia esa parte creativa. El equipo donde está Yolanda colocó una hoja en donde establece factor, indicador, la calificación, la categoría FODA que ellos consideraron y el comentario. Comentando aquí con la profesora Audrey, efectivamente, si nosotros utilizáramos esta iniciativa que tiene la facultad, pues también tenemos que pensar en esa redacción que tenemos que plantear como universidad, que tenemos 100 páginas. Y aquí se recoge y solamente tendríamos que hacer una introducción de cómo se llegó a este formato y así ganamos espacio para esas relatorías. No es que hay que hacerlo así, son iniciativas y aquí Yolanda, el equipo de Yolanda, nos hace visibilizar todos los proyectos que tiene la guía y cómo están los indicadores, porque todos sabemos que el proyecto 1 tiene 22 indicadores y cómo lo valoraron ellos y así sucesivamente. Si yo lo mirara completo de acuerdo a la guía, aproximadamente serían 2,5 páginas si lo hiciera así. Pero son decisiones que se tienen que tomar. Me parece muy bien, Yolanda. Y bueno, con estos 3 ejemplos pasaríamos ciertamente a el segundo taller, a darle la oportunidad
a otro equipo para que nos presente su segundo taller, que era de acuerdo al ejemplo, detectar las debilidades del ejemplo y llegar a plantear un proyecto, un ejemplo de su proyecto de acuerdo a esos resultados preliminares que teníamos como parte del proceso de la autoevaluación. No sé si hay alguno que está listo, que lo quiera presentar o que quiera decir, bueno, el proyecto, el ejemplo que nos mandaron, ahí, aquí está Sobeida, vamos con Sobeida. Sobeida Garibaldi. Buenos días, profesora. Primero una aclaración. Usted dijo que yo estaba por Darién, profesora. Yo no estoy por Darién. Yo estoy por la extensión universitaria de Tortí. Ok, el Tortí. Muy bien, el Tortí. Profa, nosotros hicimos el ejercicio, pero no se lo puedo presentar. Pero aquí tengo una pregunta. Primero, felicitar a los compañeros que expusieron, siento que está bien comprendida la información que se ha estado dando durante estos días de trabajo y felicitaciones por su intento. Nosotros apenas estamos iniciando, no se lo puedo presentar. Profesora, es una pregunta. El primer grupo presenta un FODA a nivel, siento que fue a nivel de la institución, a nivel universidad. El grupo de la profesora Yolanda dice claramente, estoy presentando lo de mi unidad. Necesito quedar clara. Cuando yo voy a ya formalmente a elaborar mi PMI, voy a trabajarlo sobre mi unidad Tortí. Sí, Sobeida, sí, porque existe a nivel de la subdirección de evaluación ya equipos conformados. Por ejemplo, aquí tengo a Lupe Salazar, ella es la encargada con otros funcionarios de esa unidad y de otras unidades del factor académico. Ellos han recogido todas las evidencias, están analizándolas y están haciendo lo que corresponde al informe final del factor académico. Usted, como está ya en Tortí, no tiene la información de toda la universidad, usted tiene la información de su unidad y por lo tanto usted va a trabajar para su unidad. En la primera sesión, recuerdo que esto fue una de las preguntas, y bien señaló Pablo que bueno, que sería importante que las unidades cuando hacían su plan de mejora, también se lo nutrieran a la unidad a la subdirección. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos allí cuando miran, hay algo que se quedó por fuera y que tenemos que incluir como universidad. Entonces usted trabaja sobre el informe preliminar, que todavía no debe estar listo, pero bueno, para este ejercicio es fundamental tener idea por dónde vamos en mi unidad y poder trabajar el PMI de acuerdo a esos resultados preliminares. No sé si le respondí, Sobeida. Sí, gracias, profesora. Bien claro su información. Muchas gracias, profesora. Y gracias y felicidades a los compañeros. Ok, vamos, Carmen. Carmen Lozano. Carmen, ¿me escuchas? Sí, buenos días, profesora. Saludos de la Vicerrectoría de Extensión. ¿No? Ajá, dígame. Buenos días, ponme. Sí, buenos días, Carmen. Estamos escuchándola. Profesora Gladys, profesora Audrey, buenos días. Desde aquí de la Vicerrectoría de Extensión estamos la profesora Carmen Llama, la profesora Reina Luna, la profesora Lesbia Roche y mi persona. Ok, Mercedes. Y el joven Abraham que nos está apoyando en la parte del soporte técnico. A todos los presentes le damos los buenos días y queremos presentar
o comunicarles a todos ustedes que después de nosotros, que tenemos muchas horas de trabajo intenso, nosotros tenemos 10 direcciones en la Vicerrectoría de Extensión, y dentro de esas 10 direcciones sacamos, claro, el trabajo del FODA. Primero se hizo la sensibilización. Se te fue el audio. Con todos los directores y el equipo. ¿Me está escuchando, profesora? Sí, sí te escucho, Mercedes. Entonces comenzamos a trabajar. Pero se les va el audio. Y detectamos que dentro de NEMOS, en la sensibilización que esta vicerrectoría. Pero antes de eso hicimos el equipo integrado ahora mismo por esta zona para trabajar en el posible proyecto, amparado o fundamentado en el eje número 8 vinculado a la universidad, sociedad y Estado, del factor 1 y 2 en ese taller. Entonces hicimos, junto con la doctora Carmen y todo el equipo de aquí de la VIEX, el título del proyecto: Sistematización de la información de los proyectos realizados por la Vicerrectoría de Extensión, Dirección de Cultura, Grupo Experimental del Cine Universitario, Políticas Públicas y Transparencia, la Dirección de Extensión, la Dirección de las Relaciones con las Universidades Particulares, Educación Continua, Dirección de Asuntos Comunales, Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, la Dirección Administrativa y la Dirección de las Relaciones Nacionales. Son las 10 unidades que integran la Vicerrectoría. El objetivo del proyecto es sistematizar la información generada por los proyectos que desarrolla cada una de las direcciones que conforman la Vicerrectoría de Extensión y que se establece en la relación universidad-sociedad. En los objetivos específicos, eso fue el estudio y el análisis de una de las debilidades que más centramos en esta vicerrectoría, porque la Vicerrectoría de Extensión hace muchísimas actividades, evidencias, foros, congresos a nivel nacional y también internacional. Entonces, dentro de los objetivos específicos, diseñar un sistema de base de datos de los proyectos de extensión, caracterizar el perfil del proyecto de extensión, dar seguimiento a los proyectos de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá durante sus etapas de planificación y ejecución, contar con un informe de desarrollo, logros y limitaciones, y presentar un informe general de cada uno de todas estas direcciones. Mercedes. El criterio para dígame. Ajá. Como es parte de un ejercicio, podemos analizar esos objetivos específicos. Recordemos que los objetivos específicos desdoblan el gran objetivo general. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado que lo que planteamos no sea una actividad propia. Lo que tenemos que buscar No escuchamos nada, doctora Gladys, por favor. Ok. Señalamos, ahora sí. ¿Me escuchas? Continúa. Lo que te pasa... Las compañeras tienen un mal internet. Merce, a lo mejor tienes problemas con la red. ¿Escuchas ahora? Todos terminaron. ¿Falta alguien? Hay alguien que también tiene el micrófono abierto y por eso hay el doble ruido, ¿ok? Mercedes o Carmen, ¿me están escuchando? Creo que se les cayó el internet, se pudo haber caído. Dígame, doctora. Ok. ¿Qué ocurre cuando planteamos el objetivo general y luego debemos desdoblar el mismo en objetivos específicos?
tenemos que evitar el colocar actividades como objetivos específicos. Entonces, si me presentas nuevamente lo que estaban planteando ustedes como su proyecto, si puedes, por ejemplo, el que acabo de Doctora, no le presentar. escuchamos nada. Doctora, Yo creo que es donde ustedes, vamos a ver. sí, Yo lo que le propongo es que usted que hay le que dé la desdoblar a los respuesta, que objetivos quede específicos. grabado y que ellas lo vean después. Ok, perfecto, me parece buena la idea. Acá me dicen que de la Doctora, respuesta. una lluvia de ideas. Esto, No, Carmen y Mercedes. Esto es un poco para nosotros un ejercicio de mejora constante. Recuerden siempre eso, ¿sí? Si ustedes me dicen que van a, como objetivo general, es sistematizar la información, me parece muy bien el objetivo general. Pero luego dice, en el objetivo específico, diseñar un sistema de base de datos perfecto. Dice, caracterizar el perfil, dar seguimiento a los proyectos, ¿sería objetivo específico o sería una actividad? Contar con un informe, ¿es un objetivo específico o es un resultado? Y presentar un informe, ¿es un objetivo específico? perfecto, dile perfecto, perfecto, profesora. Perfecto, Gladys, es correcto lo que plantea. Ok, entonces a ese ejercicio, que bueno, qué bien que ustedes lo han presentado, es un análisis que hay que hacer antes de plantear ya nuestro PMI final. Hacer ese análisis porque ciertamente el objetivo general se debe desdoblar en el objetivo específico. Ustedes siguieron con el criterio y dijeron ciertamente que su criterio es una organización interna que consiste en contar con un ordenamiento de forma coordinada, ese es propio de la universidad o de la unidad. Realmente dicen que este factor de evaluación de la matriz es del proyecto académico, pero sistematización de la información de los proyectos realizados por la Vicerrectoría de Extensión también pudiera caer en otro factor. Habría que buscar exactamente en qué factor corresponde. Y yo no solamente puedo tener un solo factor, puedo tener 2 y a veces hasta 3 factores. El área de mejora y comunicación interna. Debe ser el de la comunidad universitaria, correcto. Exactamente, entonces lo colocas allí. Tiene las actividades. Ok, está bien. Ajá, el Lupe quiere agregar decir otros factores, sí, puede ser 2 factores más. Exacto, exactamente. Entonces, este ejercicio, creo que Lupe quiere decir algo sobre esto. Bien, Lupe. Sí, gracias. Mire, yo creo que le es muy útil, ¿me escuchan bien? Sí, sí, creo que es muy útil sí, doctora. Utilizar la tabla de verbos de Bloom que nos suministró Audrey en la charla, la número 1. Tengan esa tabla de esos verbos porque les van a ayudar a redactar o ubicar esos objetivos específicos. Yo creo que esa es una buena estrategia que ustedes tengan esa tablita y porque ahí ven qué verbo, qué alcance tiene utilizar ese verbo. Entonces esa tablita que nos mostró Audrey en la primera charla es excelente tenerla siempre de referencia. Gracias, Lupe. De igual forma, en esa misma línea que nos señala Lupe, hay la tabla de objetivos generales y la tabla de objetivos específicos. Pues es un compromiso mandárselos a todo el equipo porque uno trabaja con esas herramientas para poder facilitarnos este proceso, pero indistintamente el ejemplo nos sirve a nosotros para que veamos cómo hacer ese análisis en función de lo que nos corresponde
realizar. ¿Puedes bajar más ahora, Carmen? Ok, allí dicen sus actividades que van a hacer. Ajá, sigue. Área de mejora, comunicación interna. Exacto. La dificultad de la vicerrectoría de que dentro de las estructuras de planta solo estamos 3 direcciones, 4, y las otras están fuera de los predios de la universidad. Entonces eso dificulta bastante la comunicación interna de las 10 direcciones que tenemos. Ok, una pregunta, Mercedes. ¿Por qué en la actividad 7.1 colocas nombre, objetivos, área geográfica, población beneficiada? No le escucho, doctora Gladys. Ajá, es que estoy viendo en la 7.1 dice, diseñar un instrumento que presente el 100% de las características, pero dentro de ese colocas nombre, dirección, población beneficiada. ¿Qué significaba eso dentro de esa actividad? ¿Me escuchaste? Profesora, le escucho. Vuelva a repetir. Lo que pasa es que ese es como un preliminar de las que nosotros estamos haciendo. Ajá, ese es el borrador de ustedes. Es un preliminar. Ok. No le escucho bien, doctora. Mercedes, bueno, nosotros tenemos aquí buena señal, pienso que es donde ustedes, pero siendo un borrador de ustedes, ajá, a la hora de colocar el proyecto no puedes poner el 7.11, 7.12, 7.13, 7.14. Eso no debe aparecer, porque su actividad dice diseñar un instrumento que presente el 100% de las características del proyecto a realizar. ¿Cuál es el proyecto a realizar? El de arriba, ¿verdad? Dice, elaborar un informe. Claro, la sistematización. Exactamente. Entonces, baja más, dice, elaborar un informe de seguimiento y elaborar un informe final. Ahora, ¿qué vendría? ¿Qué más tienes allí? No, hasta ahí lo dejamos, doctora Gladys. Ok, ¿ahí qué le faltaría? ¿A qué indicador pertenecería cada una de esas actividades? Faltaría eso, decir, ¿qué indicador me permite a mí cumplir con eso? Mirando los factores, el área de mejora, pero también debo colocar en la matriz el componente y el subcomponente y considerar también los criterios, aunque ustedes pusieron su criterio, a veces hay que leer el criterio que tiene la matriz para que no nos disparemos por otro lado, sino por lo que nos establece la matriz. Yo creo que el ejercicio es bueno y realmente pues vamos a ver un segundo ejemplo, si hay por allí algún segundo ejemplo. Bueno, muchas gracias a todos. Esto es un preliminar de lo que hemos detectado de las 10 direcciones. Perfecto. Y del FODA, claro, respaldado al FODA, ¿no? Gracias, doctora Gladys. Perfecto. ¿Hay alguno más? Antonio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, entré un poquito tarde porque estaba dando clase, pero lo que quiero estar claro es, viendo los ejemplos que se han presentado, yo tengo el de nosotros, pero es totalmente distinto a lo que se hizo o lo que yo he visto que están haciendo. Nosotros entramos directamente a la tabla 1 y vimos, nos reunimos por factores y cada factor revisó y estableció cuáles eran las fortalezas, pero en términos generales, no en función de indicadores. Y luego se priorizó las acciones de acuerdo más que todo a las debilidades y amenazas, porque las acciones deben ir en función de cómo mejorar aquello donde nosotros sentimos que tenemos algún tipo de falencia, ¿no?
porque me imagino que para efecto de las fortalezas y oportunidades no hay una priorización, porque se supone que eso lo estás haciendo bien. Entonces yo quisiera nada más estar claro para luego hablar nuevamente con el... Ajá, Antonio, ese para fue el entonces primer... arreglarlo. No sé si quiere que lo presente, pero de ahora le digo que no tiene es que, nada ok, parecido. Ok, Antonio, es que esa fue la presentación de los 3 primeros ejemplos que ya lo hicimos, evidentemente, siguiendo lo que usted, el patrón que usted acaba de señalar. El segundo taller, que fue del día miércoles, era primero analizar el ejemplo y detectar si estaba correcto, no estaba correcto, si tenía debilidades, dónde estaban las debilidades. Y luego había un formato en blanco, que es lo que estaba presentando la profesora Mercedes Cristán, que es el formato para presentar el proyecto. Evidentemente, ese no está en Excel, que es una de las cosas que queremos insistir. Los proyectos deben estar en esa matriz en Excel, porque eso es lo que exige la normativa. Ellas lo hicieron como un aproximado a un borrador que están trabajando, perfecto. Pero para efectos de lo que nosotros debemos enviar, pues tenemos que trabajarlo en esa matriz que está en Excel. A punto de hacer orientación, no voy a entrar porque ya eso lo pasaron. Solamente lo voy a subir nada más para que usted lo vea, porque sí lo hicimos en matriz de Excel y me dé una referencia de cómo mejorarlo. Sin entrar a profundizar para no... Nada más lo voy a subir un momentito. ¿Se puede? Ok, Loaiza. Gracias. Y con Loaiza, pues entonces, sí me comprometo a mandarle la otra tabla, Lupe, que nos permitiría tener esos objetivos que son para objetivos generales y esos que pudiéramos usar para objetivos específicos. Nosotros lo que hicimos, nada más para que usted me oriente, porque ya sé que estamos, nosotros hicimos así, fortaleza, pusimos las debilidades, las amenazas y las oportunidades según factor, pero luego de revisar todo, y después hicimos esto que está acá, las prioridades. Exacto, ese es era el taller primero. Ah, ok. Así es. Ok. Ok, comentario, el orden, ¿por qué? Sí, ese era el primer taller, profesor. Gracias. ¿Cómo no? Bien, no sé si, bueno, con estos ejercicios que han mostrado los compañeros, de igual forma, si alguno tiene duda, con mucho gusto podemos revisarle, decirle, orientarles por dónde va el asunto. Yo di mi correo el día lunes y con mucho gusto, porque aquí estamos para apoyar este proceso, esta gestión, porque debemos quedar muy bien ante la comunidad educativa. Yo quiero primero agradecer acá a la profesora Audrey, que gentilmente nos ha acompañado. No asumimos nosotros esta responsabilidad a pesar de que la manejamos, porque queríamos que usted también escuchara la versión de los que posiblemente no, son los entes responsables para que tuviéramos claro y poder aportarles, apoyarles en ese sentido. Entonces, cualquier duda, con mucho gusto, nosotros podemos estar para decir, bueno, por aquí es, mira, esto no es un objetivo, es una actividad, mejor aquí, porque esa es la intención del ICASE, apoyar el proceso de gestión, apoyar a la subdirección de evaluación y apoyar a la dirección de planificación en beneficio de nuestra universidad. Si no hay preguntas, bueno, entonces agradecemos y bueno, ya saben cómo es este ejercicio, que no es tan fácil, pero podemos todos salir adelante. Sí, muy buen día. Edwin, Ajá, dígame, Edwin. Sí, gracias. Un saludo acá desde el Centro Regional Universitario de Azuero. Gracias, Sí, bienvenidos. es para manifestar que nosotros como equipo estamos trabajando en sesión permanente desde todos estos días y estamos bastante adelantados, pero por problemas de fallas en el internet no pudimos proyectarlo. Estamos en este momento actualizando la información en base a lo que recibimos el día de hoy y con mucho gusto, profesora,
vamos a estar pendientes para ir enviando y que asimismo nos los vayan revisando. Así es Con que mucho gusto. para Con que mucho tengan gusto. conocimiento. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Por favor, si pudiera, profesora, gracias ante todo por Rusia. su magnífica presentación. De verdad que uno a veces está en el quehacer universitario, pero no comprende del todo estos detalles. Y usted ha sido una excelente expositora. Me quedo con todos estos conocimientos a ponerlos en práctica también. Y definitivamente que me ha lanzado pues realmente la importancia de esto. A veces no se crea, uno está, pero no entiende toda la hilación que sí del plan operativo, el FODA y toda la cosa, y usted ha planteado muy bien toda la relación y cómo pues eso influye al final en la evaluación institucional y en la mejora que debemos tener permanentemente, y no solamente al final del proceso cuando vienen los evaluadores y entonces corremos a hacer todo, cuando debemos ir haciéndolo paso a paso, diariamente, como una práctica, que eso esté en nuestra sangre interna, estar en permanente evaluación y, como usted dice, guardar las evidencias, porque con todos estos corrinches, le confieso, tecnología educativa ha hecho muchísimo, ha apoyado con todo el corazón, y sin embargo cuando vamos a ver la evidencia, Dios mío, hicimos esto y dónde está esto y dónde está lo otro, ¿no? Entonces, mantener ese orden y esa organización es de suma importancia y de gran valor. Así que muchas gracias por toda por todo lo que nos ha dado. Yo nada más quería pedirle al comité organizador si nos podía mandar, por lo menos a mí, yo no he recibido el formato de Excel para el planteamiento de los proyectos. Me interesaría tenerlo, por favor. Gracias. Con mucho gusto, Rusia, se lo mandamos. Bueno, le vamos a mandar, creo que se lo mando en el correo a todos. El que lo tiene, enhorabuena, y el que no lo tiene, pues que lo reciba, ¿no? Y efectivamente, Rusia ha señalado algo importante. Quizás no tenemos una cultura de la evaluación, y esto nos está mandatando que hay que tener una cultura de la evaluación de todo lo que hagamos en estos momentos, sistematizarlo, porque esto llegó para quedarse. Entonces, sé que ha sido difícil, más para el equipo que está al frente, que es la subdirección. A veces no nos comprende, pero quiero que sepan pues que el ICASE está para apoyar. Cualquier duda, con mucho gusto, nosotros estaríamos aquí para apoyarlos a todos. Evidentemente, este es un esfuerzo que vamos a hacer, pero es un esfuerzo en beneficio de nuestra universidad. Entonces, nuevamente reiteramos el agradecimiento a Audrey, que nos ha acompañado aquí en este ejercicio, y con el compromiso de mandarles hoy la presentación de hoy, más el Excel, más la tablita de los verbos, que es bien señaló Lupe, para que podamos ubicarnos realmente en ese contexto de lo que es establecer un proyecto para mejora de lo que hemos encontrado en nuestro proceso de autoevaluación. Entonces, profesora Gladys, ¿hay alguna fecha? Muy buenos días a todos, disculpen. Soy María de Los Ángeles Vázquez de Darién. ¿Hay alguna fecha límite de entrega de la documentación? Bueno, sí hay una fecha límite para la Universidad de Panamá y todas las universidades. La fecha límite para todas las universidades es el 22 de agosto, pero si Dios quiere, nosotros vamos a presentar un poquito antes para estar un poquito relajados cuando llegue en este proceso. Y eso no significa que terminamos, eso significa que podemos revisar dónde algo se nos quedó, pero sí, hay fechas ya establecidas. Bueno, me permito antes puedan otros profesores también opinar, darle las gracias a todos ustedes por la participación que han tenido durante estos 3 días, y sobre todo el acompañamiento que siempre el CONEAUPA, bajo la dirección de la doctora María del Carmen Intervientes de Benavides, secretaria ejecutiva del CONEAUPA, la doctora Rebeca de Melgar, subsecretaria general, y todo el equipo técnico, estamos comprometidos como están tan comprometidos ustedes, sacar adelante la educación superior en Panamá. Sí, también les agradecemos a ustedes su asistencia y sobre todo la invitación siempre de la Universidad de Panamá para que
podamos nosotros también contribuir en su proceso de reacreditación institucional que estamos seguros completarán con éxito. Muchas gracias a todos y continuemos todos. Gracias, Audrey. Entonces, bueno, el compromiso es mandarles a ustedes la información en el día de hoy. Que tengan buena mañana y bueno, seguimos trabajando. Gracias.